Un saludo para todos, espero que se encuentren bien. Les saluda el ingeniero Víctor. He realizado esta videoclase para que podamos continuar con la parte práctica del tema de movimiento de proyectiles. Entonces, si en el aula virtual, en la parte de las hojas de trabajo, en la carpeta de las hojas de trabajo, ustedes ya ubicaron la hoja sobre movimiento de proyectiles y la descargaron, se pueden ubicar en el problema número 2, que es el que aparece acá en la pantalla, que dice: en un bar local, un cliente desliza un vaso de cerveza vacío sobre el mostrador para que el cantinero lo vuelva a llenar. El cantinero está distraído y no ve que el vaso se desliza por el mostrador y golpea el piso a 1.4 metros de la base del mostrador. Si la altura del mostrador es 0.86 metros, el inciso A nos pregunta con qué velocidad sale el vaso del mostrador y el inciso B nos pregunta cuál fue la dirección. En este caso se refiere al ángulo del vaso justo en el instante de golpear el suelo. Muy bien, lo primero que podemos hacer acá para ubicar qué es lo que nos está pidiendo el problema es un diagrama. Un pequeño dibujo así muy sencillo que nos indique más o menos cómo describir la situación. Nos dice que en un bar hay un mostrador, ¿verdad? Y que ese mostrador tiene una altura de 0.86 metros. Sobre ese mostrador hay un vaso de cerveza que se está deslizando. Pero al llegar acá a la orilla del mostrador, lo que sucede es que el cantinero, como está distraído, no ve que el vaso se cae, pero como el vaso acá trae una velocidad inicial, como se está moviendo en el eje X, digamos acá abajo está el suelo, entonces el vaso sale disparado prácticamente y describe este movimiento, que es un movimiento de tiro parabólico, ¿verdad? Es el movimiento lógico que describe por el efecto de la gravedad. Entonces, eso es lo que está ocurriendo acá en este problema. Entonces acá podemos ubicar las dimensiones que nos dan. Nos dice que el mostrador tiene una altura de 0.86 metros respecto al nivel del suelo y el vaso, cuando sale disparado, alcanza una distancia de 1.4 metros. Nos vamos a dar cuenta que para movimiento de proyectiles siempre vamos a tener dos componentes de velocidad. Eso lo habíamos hablado en clases anteriores. Una velocidad en el eje X y una velocidad en el eje Y. Por ejemplo, cuando el vaso viene por este punto, cuenta con una velocidad en el eje X y una velocidad en el eje Y. Y así, en cualquier punto a lo largo de la parábola, va a traer una componente de velocidad tanto en el eje X como en el eje Y, excepto acá en el punto donde parte. Porque acá en el punto donde parte esta velocidad inicial que trae es en el eje X. En este punto, la velocidad en Y es igual a 0, porque este movimiento se asemeja al de caída libre, cuando un objeto parte del reposo. Entonces la velocidad en el eje Y es igual a 0. Lo que nos está preguntando el problema entonces acá, en el primer inciso, es esta velocidad, la velocidad en el eje X. Entonces nosotros sabemos que como en el eje X el movimiento es constante, podemos encontrar la velocidad utilizando la fórmula del eje, de movimiento rectilíneo uniforme, que dice velocidad es igual a distancia partido tiempo. La distancia ya la conocemos porque son los 1.4 metros que alcanza el vaso cuando sale disparado. Necesitamos calcular un tiempo. Teniendo el tiempo, entonces ya podemos encontrar la velocidad final. ¿Cómo vamos a buscar el tiempo? Para encontrar el tiempo nos tenemos que ir a analizar lo que pasa en el eje Y. Ahora, antes de encontrar el tiempo tenemos que tener claro también cómo vamos a encontrar el inciso B. Porque esto que está acá nos sirve para encontrar el inciso A. Para encontrar el inciso B necesitamos una dirección o un ángulo. Nos recordamos del tema de trigonometría, que para encontrar un ángulo necesitamos tener dos componentes. En este caso nuestras componentes son la velocidad final en el eje X y la velocidad final en el eje Y. Entonces, si nos recordamos de la teoría de vectores, un ángulo se encuentra con la tangente inversa
de la componente X dividido la componente Y, pero en este caso va a ser la velocidad final en el eje X dividido la velocidad final en el eje Y. Entonces, para poder resolver este problema necesitamos encontrar estas variables. Necesitamos encontrar el tiempo, necesitamos encontrar la velocidad final en el eje X y la velocidad final en el eje Y. Muy bien. Lo primero que podemos encontrar entonces es el tiempo. ¿Cómo vamos a calcular el tiempo? Analizando el movimiento en el eje Y, ya que el movimiento parabólico en el eje el movimiento parabólico en el eje Y se asemeja al de la caída libre. Entonces en caída libre nosotros tenemos una fórmula que dice velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado menos 2 veces la gravedad por la altura. Pero como acá en el eje Y sabemos que la velocidad inicial es igual a 0, entonces solo nos queda esto. Velocidad final, ya despejando la fórmula, es igual a la raíz cuadrada de menos 2 veces la gravedad por la distancia. Como la distancia, el punto de referencia está sobre el mostrador, al medir hacia abajo, la distancia se toma negativa. Entonces al sustituir eso acá, en la fórmula nos queda velocidad final es igual a la raíz de menos 2 por 9.8 por menos 0.86. Entonces todos ahí, por favor, calculadora en mano para obtener este dato. Y entonces la respuesta nos da un valor de 4.1 metros por segundo. Esa sería la velocidad en el eje Y. La velocidad final en el eje Y, que es uno de los valores que necesitamos para poder resolver el problema. Bien, entonces conociendo la velocidad final ya es más fácil encontrar el tiempo. Dentro de caída libre tenemos esta otra fórmula que dice Y es igual a 1/2 de la velocidad final más la velocidad inicial por el tiempo. Entonces, como estamos todavía analizando el eje Y, seguimos considerando la velocidad inicial como 0, partiendo del reposo. Entonces, como lo que estamos buscando es el tiempo, tenemos que despejar. Tiempo es igual a 2 veces la altura dividido la velocidad final. Al sustituir los datos podemos tomar en cuenta los signos. Acá podemos dejarlo todo positivo, pero si estamos analizando los vectores nos damos cuenta que en este punto donde el vaso choca con el suelo, la velocidad final en Y se toma como negativa porque está dirigida hacia abajo. Lo mismo que la altura, entonces al dividir dos negativos nos da un tiempo positivo, ¿sí? Que es lo que estamos buscando. Pero no es necesario sustituir los signos, ya que conocemos ese concepto, solo sustituimos los valores. Si decimos que esto es igual a 2 por 0.86 dividido la velocidad final, que es el valor que acabamos de encontrar, de 4.1 metros por segundo al cuadrado. Entonces ahora hacemos ese cálculo y esto nos da un tiempo igual a 0.42 segundos. ¿Sí? Este tiempo es el tiempo que le toma al vaso viajar desde el punto donde parte en la orilla del mostrador hasta que llega al suelo. Entonces, tanto para el eje X como para el eje Y, el tiempo va a ser el mismo. Entonces, conociendo el tiempo, ya podemos resolver el inciso A del problema. El inciso A que decía, ¿con qué velocidad sale el vaso del mostrador? Entonces lo tengo anotado acá arriba. Conocemos la distancia, entonces decimos que velocidad es igual a distancia partido tiempo, en donde la distancia es 1.4 metros, que es lo que viajó el vaso respecto al piso, y el tiempo es el que encontramos, el de 0.42 segundos. Entonces, haciendo ese cálculo, obtenemos un valor de 3.34 metros por segundo. ¿Sí?
Y esta es la respuesta del inciso A. ¿Sí? Si se dan cuenta, el inciso A nos pide cuál es la velocidad con la que el vaso sale del mostrador. Como solo tiene componente en X en ese momento, entonces decimos que el vaso sale del mostrador con una velocidad de 3.34 metros por segundo. ¿Sí? Entonces, como en el eje X la velocidad va a ser la misma, se recuerdan que habíamos hablado en la teoría que para movimiento de proyectiles para tiro parabólico la velocidad en X es la misma, se mantiene constante en todos los puntos. La única que va variando es la velocidad en Y. Entonces, ahora ya podemos resolver el inciso B. Acá tenemos la fórmula ya que necesitamos para resolver el inciso B. ¿Cuál es la velocidad final en X? Entonces, la misma que encontramos en el inciso A, porque esa no cambia. Y la velocidad final en Y es la que habíamos encontrado acá al inicio, cuando encontramos este valor de 4.1 metros por segundo. Entonces decimos que el ángulo con el cual el vaso llega al suelo es igual a la tangente inversa de la velocidad final en X, que en este caso es 3.34 metros por segundo, dividido la velocidad final en Y, para la que encontramos un valor de 4.1 metros por segundo. Hacemos el cálculo verificando que nuestra calculadora se encuentre configurada para grados sexagesimales y eso nos da un valor de 39.16 grados. ¿Sí? Ahora, recordándonos un poquito de la teoría de vectores, necesito que analicen lo siguiente. Este es el punto donde el vaso choca con el suelo. ¿Sí? Aquí viene el vaso cayendo y acá en este punto choca. La velocidad que trae en el eje Y está dirigida hacia abajo y la velocidad que trae en el eje X está dirigida hacia la derecha, hacia el eje X positivo. Lo que nosotros acabamos de encontrar acá, este ángulo se refiere al ángulo que trae la velocidad en este cuadrante. Entonces, si se dan cuenta, en este cuadrante X es positivo y Y es negativo. ¿Qué cuadrante es este? ¿Se recuerdan? Este es el cuarto cuadrante. Entonces a este cuadrante nosotros le llamamos sureste y eso se lo tenemos que agregar a la dirección, porque si no, no estamos definiendo cuál es el verdadero sentido de este vector. ¿De acuerdo? Entonces, la respuesta del inciso B nos dice que el ángulo del vaso justo en el instante de tocar el suelo, de golpear el suelo, es de 39.16 grados con sentido sureste. Este sería el inciso B. Muy bien, entonces si se dan cuenta, al igual que el problema que resolvimos en la última clase, estamos combinando movimiento rectilíneo uniforme con movimiento rectilíneo uniformemente variado. En este caso, en el eje Y, los conceptos de caída libre para poder resolver este problema. Ahora vamos a pasar a otro problema dentro de la misma hoja de trabajo. Bien, este es el problema número 3 y dice: se lanza un proyectil con una velocidad de 80 metros por segundo que forma un ángulo de 45 grados con la horizontal. Determinar las coordenadas de posición y componentes rectangulares de la velocidad después de 3 segundos y después de 6.3 segundos. Muy bien, entonces la manera más fácil de comprender esto es hacer un pequeño diagrama que describa el comportamiento de este proyectil que se está lanzando. Entonces, acá tenemos el otro tipo de movimiento de proyectiles cuando tomamos como referencia el suelo. Esta línea roja es el suelo. El proyectil está acá en este punto, ¿sí? Y nos dice que sale disparado. Entonces, ¿cuál va a ser su comportamiento? Este que está acá, ¿sí? Viaja desde un punto hasta llegar al nivel del suelo. La gravedad le hace tener ese tipo de comportamiento. Cualquier proyectil que salga disparado con un ángulo respecto al suelo va a tomar este comportamiento. Este problema nos dice que este proyectil
sale con una velocidad inicial igual a 80 metros por segundo. Y que el ángulo de inclinación del cañón, digamos, es de 45 grados. ¿Qué puede pasar acá? Acá nosotros podemos asumir, primero, que cuando pasa un tiempo de 3 segundos, el proyectil podría encontrarse en este punto, por ejemplo. ¿Sí? Eso lo estamos asumiendo. Tiempo igual a 3 segundos. El proyectil sigue viajando y ya cuando van pasando 6.3 segundos, puede ser que el proyectil se encuentre en este punto. O puede ser que todavía se quede, todavía siga viajando hacia arriba, que no haya llegado a su punto máximo. Puede pasar cualquier cosa, pero nosotros estamos asumiendo esto. Luego cuando resolvamos el problema, nos vamos a dar cuenta si lo que asumimos estaba correcto o no. ¿Qué es lo que nos está pidiendo el problema entonces? Nos está pidiendo dos cosas. Nos está pidiendo coordenadas de posición y nos está pidiendo componentes rectangulares de la velocidad en estos dos tiempos. Entonces, ¿qué nos pide primero el problema? Cuando pasan 3 segundos, ¿cuál es la distancia que ha recorrido el proyectil y cuál es la altura que tiene? ¿Sí? En metros. De igual manera nos está pidiendo cuál es la velocidad que trae en el eje X y cuál es la velocidad que trae en el eje Y a los 3 segundos. Y a los 6 segundos también nos está pidiendo cuál es la distancia que ha recorrido y cuál es la altura que tiene respecto al suelo. Y también la velocidad que trae en el eje X y la velocidad que trae en el eje Y. Eso es lo que nos está pidiendo el problema. Coordenadas de posición y componentes rectangulares de velocidad. Entonces, ¿cuántos datos tenemos que encontrar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Este problema tiene 8 respuestas. ¿Qué es lo que hacemos entonces? ¿Por dónde empezamos? Empezamos analizando lo siguiente. El proyectil sale con una velocidad igual a 80 metros por segundo. Pero ese es el módulo de la velocidad. Como nosotros estamos analizando componentes y coordenadas, necesitamos descomponer el módulo de la velocidad en sus componentes rectangulares, la velocidad inicial en este caso. Recordándonos de la teoría de vectores, entonces decimos que la velocidad inicial en X es igual, ¿cuál era la fórmula para la componente X? Sería la velocidad, la magnitud, por el coseno del ángulo. Y la velocidad inicial en Y es la magnitud por el seno del ángulo. Entonces, como en este caso las velocidades, la velocidad sale con un ángulo de 45, nos va a dar la misma respuesta. Porque cuando es 45 grados está a la mitad del cuadrante. Decimos para X 80 por coseno de 45 y para Y 80 por el seno de 45. Si el ángulo fuera diferente, las velocidades serían diferentes, pero como es 45 grados, vamos a obtener el mismo valor de la velocidad, que en este caso es 56.57 metros por segundo. Para ambos, tanto la velocidad inicial en el eje X como en el eje Y. Muy bien. Habiendo analizado esto, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a analizar primero para un tiempo igual a 3 segundos. ¿Qué pasa a los 3 segundos? En el eje X, ¿qué es lo que va a pasar? La velocidad va a ser la misma, porque se recuerdan que para X la velocidad no cambia. Es la misma a todo lo largo del recorrido. Entonces la fórmula para encontrar la distancia en el eje X, ahorita vamos a buscar esta distancia en el eje X a los 3 segundos. Entonces decimos que velocidad es igual a distancia partido tiempo. Pero como estamos buscando distancia, entonces distancia es igual a velocidad por tiempo, que en este caso es 56.57 por los 3 segundos. Realizamos este cálculo y nos damos cuenta que
nos da 169.71 metros. Entonces aquí encontramos ya la primera coordenada de posición en el eje X, ¿sí? 169.71 metros a los 3 segundos. ¿Qué es lo que pasa en el eje Y a los 3 segundos? Ahí tenemos que utilizar las fórmulas de caída libre. ¿Qué podemos encontrar primero? Acá para el eje Y. Bueno, aquí es más fácil encontrar primero la velocidad final. Voy a cambiar el color para marcar una diferencia y la podemos encontrar con esta fórmula. Velocidad inicial menos la gravedad por el tiempo. Sabemos que la velocidad inicial en el eje Y es 56.57 metros por segundo, la misma que en el eje X. Entonces decimos 56.57 menos la gravedad multiplicada por el tiempo, que en este caso son 3 segundos. Entonces eso nos va a dar un valor de 27.17 metros por segundo. ¿Sí? Este es el valor que encontramos para la velocidad en el eje Y. Es esta velocidad que está acá. Solo que yo acá este dibujo lo hice mal al inicio, porque en realidad esta velocidad no se supone que venga para abajo, porque el objeto está viajando hacia arriba. Entonces esta componente de velocidad tiene que ir hacia arriba. Por eso es que me da un valor positivo. Habiendo encontrado ese valor de 27.17 metros por segundo, ahora puedo encontrar la coordenada de posición en los 3 segundos. Puedo utilizar esta fórmula. Y es igual a 1/2 de la velocidad final más la velocidad inicial por el tiempo. Entonces, como conocemos tanto la velocidad inicial como la final, la velocidad inicial es de 56.57 metros por segundo y la velocidad final es de 27.17, la que acabamos de encontrar. Entonces decimos velocidad final 27.17 más velocidad inicial 56.57 y esto lo multiplicamos por los 3 segundos. Esto a qué es igual, haciendo el cálculo nos da un valor de 125.61 metros. Esta es la coordenada de posición en el eje Y. Entonces nos damos cuenta que ese valor que encontramos acá es el que está acá, en el eje Y. Ya conocemos nuestras primeras 4 respuestas, entonces. ¿Qué es lo que pasa a los 3 segundos? Las coordenadas de posición son, en el eje X, 169.71 metros y en el eje Y, 125.61 metros, es la altura. ¿Y qué pasa con las velocidades? La velocidad en el eje X, 56.57 metros por segundo y la velocidad en el eje Y, 27.17 metros por segundo. Bien, entonces, tomando en cuenta esto, lo siguiente que tenemos que hacer es prácticamente lo mismo, el mismo análisis, solo que ahora para un tiempo igual a 6.3 segundos, que es el otro inciso del problema. 6.3 segundos. Ahora, yo ya no voy a volver a hacer todo esto porque ustedes ya conocen el proceso. Tienen que utilizar las mismas fórmulas, hacer el mismo análisis, solo que en lugar de los 3 segundos que habíamos utilizado, ahora se van a utilizar 6.3. Entonces a ustedes les va a tocar resolver eso. Yo solo voy a ponerles las respuestas acá. Nos vamos a dar cuenta que para un tiempo de 3 segundos, las coordenadas de posición son para X 356.39 metros y para Y 77.1 metros. Estas serían las coordenadas de posición y las coordenadas de velocidad, las componentes rectangulares de velocidad
la velocidad en X siguen siendo los 56.57 metros por segundo, pero ahora la velocidad en Y da un valor negativo, menos 5.17 metros por segundo. ¿Qué significa que ese valor nos dé negativo? Significa que nosotros asumimos bien al inicio el movimiento del proyectil, es decir, a los 6.3 segundos el proyectil ya viene bajando, ya pasó su punto máximo y viene para abajo, por lo tanto la velocidad en Y ahora es negativa. Entonces, por favor, allí utilicen su calculadora, utilicen las fórmulas y verifiquen que estas sean las respuestas correctas de este problema, bajo el mismo análisis. Y de esta misma manera se puede analizar el movimiento de este mismo proyectil en cualquier tiempo. Se puede analizar en qué momento llega al punto donde llega al suelo o cualquier situación que requiera. Pero para este problema nos vamos a detener acá porque es lo único que se está solicitando. Bien, entonces ahora vamos a continuar para resolver un último problema de la hoja de trabajo. Muy bien, este es el problema número 5. Dice, se dispara un proyectil desde una cornisa de un edificio que se encuentra a 180 metros de altura. Si su velocidad inicial es de 60 metros por segundo a 60 grados respecto a la horizontal, determinar cuánto tiempo demora en alcanzar su altura máxima, cuánto es la altura máxima que alcanza, cuánto tiempo tarda desde el punto más alto hasta el suelo y cuál es el alcance. Bueno, nuevamente entonces realizamos nuestro diagrama del problema. Ahora nos dice que hay un edificio. Y este edificio tiene una altura de 180 metros. Acá está el suelo, ¿verdad? Acá está el edificio. Y el edificio tiene esta altura de 180 metros. Acá está el proyectil. El proyectil se dispara en la parte alta del edificio. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el proyectil? Va a tomar este movimiento. ¿Qué es lo que ocurre acá? Hay un punto de referencia. Normalmente el movimiento parabólico se analiza como que el proyectil parte del suelo y regresa al suelo, pero ahora el suelo está 180 metros por debajo del punto de referencia. Entonces, debido a la altura del edificio. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá? Este proyectil nos dice también que tiene una velocidad inicial de 60 metros por segundo y está saliendo con un ángulo de inclinación respecto al punto de referencia, porque aquí dice respecto a la horizontal, entonces la horizontal es el punto de referencia, ahí están los 60 grados. ¿Qué es lo que hay que encontrar? Esto es lo que pasa con el proyectil entonces. Sale en este punto, toma este viaje, pero acá, donde tendría que estar el suelo, normalmente en un problema, el proyectil va a seguir viajando por debajo. Entonces va a tener una distancia más allá del alcance máximo, que se trabajaría de forma normal. La pregunta es, ¿cuánto tiempo, inciso A, cuánto tiempo demora en alcanzar su máxima altura? Esta es la máxima altura. La distancia que nosotros podemos encontrar acá, que le vamos a llamar Y1, y esta otra distancia, que es Y2, pero que esta distancia ya la conocemos, que son los 180 metros. ¿Sí? Entonces la altura máxima es esta distancia desde el nivel del suelo hasta el punto máximo. Lo que nos está preguntando el problema entonces en el inciso A es cuánto tiempo le toma al proyectil desde que sale llegar al punto más alto. Lo que nos preguntan en el inciso B es cuál es la altura máxima, que sería esta distancia total desde el suelo hasta el punto más alto. El inciso C dice cuánto tiempo tarda desde el punto más alto hasta el suelo. Entonces, desde este punto, viajar hacia el suelo, ¿cuánto tiempo? Ese es el inciso C. Y el inciso D, ¿cuál es el alcance? Es decir, ¿cuál es esta distancia que está acá? X. ¿Sí? Que la podemos dividir en dos también. Una distancia
que conocemos como el alcance máximo respecto al punto de referencia horizontal, x1, y este otro pedacito que viaja acá. Ese sería el x2. ¿Sí? Y la suma de esos dos nos da el alcance máximo, que es lo que nos está pidiendo el problema. Bien. ¿Qué podemos hacer ahí primero? Lo más fácil que podemos hacer es el inciso B, porque existe una fórmula que nos permite encontrar la altura máxima que alcanza. Dentro del formulario que vimos en la parte de la teoría hay una fórmula que dice Ymax, que significa altura máxima, es igual a velocidad inicial al cuadrado por seno al cuadrado del ángulo dos veces la gravedad. Esta fórmula nos proporciona la altura máxima, que en este caso de este problema, como está sobre un edificio de 180 metros, esa altura máxima está respecto al punto de referencia. Entonces lo que nos va a dar esta fórmula es el Y1. Al encontrar el Y1 le sumamos los 180 metros y eso es la altura máxima que estamos buscando. Entonces sustituimos los datos en la fórmula y decimos que Y máximo es igual a velocidad inicial, que son los 60 metros por segundo al cuadrado, por el seno cuadrado del ángulo, pero esto en la calculadora lo tenemos que introducir de esta forma, seno de 60 al cuadrado, y esto lo dividimos entre 2 por 9.8, que es la gravedad. Entonces al hacer el cálculo obtenemos que este Y máximo es igual a 137.76 metros. Pero como habíamos dicho, esto es el Y1, esto que está acá, desde el punto de referencia horizontal hasta el punto máximo. Le tenemos que sumar los 180 metros para saber cuál es en realidad el alcance máximo. Entonces, lo que nos pide el inciso B, la altura máxima que alcanza respecto al suelo, sería un total de 317.76 metros. Entonces, esto es el inciso B, lo primero que logramos encontrar. Ahora podemos encontrar el inciso A, tomando en cuenta lo siguiente. Esto se asemeja a un movimiento de tiro vertical. Cuando el proyectil sale, hace este recorrido, viaja hacia arriba, llega a su punto máximo y vuelve al punto de referencia. Lo que estamos buscando entonces en el inciso A es el tiempo que le toma llegar a su punto máximo. Y en el punto máximo la velocidad es igual a 0. Eso lo sabemos de la teoría de tiro vertical. Entonces venimos y decimos que la velocidad final es igual a la velocidad inicial menos la gravedad por el tiempo. Pero como en el punto máximo la velocidad va a ser 0, esa velocidad es la velocidad final. Despejamos el tiempo y nos queda que tiempo es igual a velocidad inicial, negativo, dividido, menos la gravedad. Pero esta velocidad inicial no es la velocidad del cañón, porque esta es el módulo de la velocidad. Como aquí ya estamos hablando del eje Y, necesitamos la velocidad inicial en el eje Y. Entonces, de la teoría de vectores decimos que velocidad inicial en Y es igual a velocidad inicial por el seno del ángulo. Entonces, velocidad inicial en Y es igual a 60 metros por segundo por el seno de 60 grados. Y esto es igual a 51.96 metros por segundo. Traemos este dato a sustituirlo a la fórmula que nos va a permitir encontrar el tiempo. Entonces es menos 51.96 dividido menos 9.8. Entonces con esto tenemos que tiempo es igual a 5.3
segundos. Y esta sería la respuesta del inciso A. El tiempo que le toma al proyectil viajar desde el punto de salida hasta que llega al punto más alto. Lo que nos pregunta el inciso A. Muy bien. Ahora podemos trabajar el inciso C. Pero para poder trabajar el inciso C, voy a hacer un poco de espacio acá. Esto ya no lo vamos a necesitar. Entonces lo voy a borrar para poder trabajar de este lado. Vamos al inciso C. ¿Qué nos está pidiendo el inciso C? El tiempo que le toma al proyectil viajar desde el punto más alto hasta el suelo. ¿Cómo encontramos eso? Tomamos en cuenta nuevamente el movimiento en el eje Y. Sabemos que desde el punto más alto es como que el proyectil cayera del reposo. La velocidad inicial es igual a 0. Y el tiempo que le toma viajar es el tiempo medido desde el punto más alto hasta que llega al punto de referencia y luego los 180 metros debajo, que es la altura del edificio. Ese tiempo lo podemos encontrar con esta fórmula. Y es igual a Y inicial más velocidad inicial en Y por el tiempo menos 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Como estamos asumiendo que eso parte del reposo, entonces la velocidad inicial es igual a 0. Como estamos trasladando nuestro punto de referencia al punto más alto, decimos que Y inicial también es igual a 0. Nos queda Y es igual a menos 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Pero como lo que estamos buscando es el tiempo, despejamos la fórmula. Nos queda que tiempo es igual a la raíz cuadrada de 2Y dividido menos la gravedad. Entonces, como ya conocemos esta altura, que es el dato que acabo de borrar, de 317.76, y como el punto de referencia está medido de arriba hacia abajo, lo ponemos negativo, y nos queda raíz cuadrada de 2 por menos 317.76 dividido menos 9.8. Entonces, ese tiempo es igual a 8.05 segundos. Y esa sería la respuesta entonces del inciso C. El tiempo que le toma al proyectil viajar desde el punto más alto hasta el suelo. Y ya para finalizar, nos toca encontrar el inciso D. Para el inciso D, entonces, tenemos que encontrar estos dos tramos que están acá, x1 y x2. Y luego los vamos a sumar. El x1 lo vamos a encontrar con esta fórmula que viene de la teoría, que dice que el alcance máximo respecto a un punto de referencia es igual a la velocidad inicial al cuadrado por el seno de 2 veces el ángulo de lanzamiento dividido la gravedad. Sustituyendo los datos, esta velocidad inicial sí es el módulo de la velocidad, 60 metros por segundo al cuadrado por el seno de 2 veces el ángulo, que sería 2 por 60, que es el ángulo de lanzamiento dividido la gravedad. Entonces el X máximo, según esta fórmula que viene de la teoría, me da un valor de 318.13 metros. ¿Sí? Pero este es el X1. El X2 lo vamos a encontrar de este lado. Voy a borrar esto que ya no nos va a servir, porque ustedes están tomando nota ya de esto. ¿Cómo encontramos el X2 entonces? Que es este pedacito
que obtenemos acá. Este pedacito, este es el x2. ¿Cómo lo vamos a encontrar? Este lo encontramos con la fórmula de movimiento rectilíneo uniforme correspondiente al eje x, que nos dice que distancia es igual a velocidad por tiempo. La velocidad la conocemos, porque la velocidad en el eje x siempre va a ser la misma, y la calculamos al inicio como la componente x de la velocidad, que es velocidad inicial en x, velocidad inicial por el coseno del ángulo. Entonces esto es igual a 60 por el coseno de 60 grados, y esto nos da un valor de 30 metros por segundo. El tiempo ya lo conocemos. ¿Cuánto tiempo se encuentra el proyectil en el aire? Sabemos que el tiempo que le toma llegar al punto más alto es de 5.3 segundos. Pero la teoría nos dice que el mismo tiempo que le toma subir es el que le toma bajar. Entonces el tiempo que nosotros estamos buscando es el tiempo que el proyectil viaja en este pedazo, que voy a poner acá con color naranja. Este pedazo que está acá, ¿cuánto tiempo le toma? Sabemos que el tiempo total desde el punto más alto hasta abajo es de 8.05 segundos. Pero ese tiempo total no nos interesa. Le tenemos que restar el tiempo que le tomó hacer todo el viaje bajo el punto de referencia. Por lo que a estos 8.05 segundos le tenemos que restar los 5.3 segundos que viajó antes de llegar a este punto. Entonces eso nos da un tiempo igual a 2.75 segundos. Habiendo encontrado eso, entonces ya podemos utilizar esta fórmula y decir que distancia es igual a velocidad, que son 30 metros por segundo por 2.75 segundos. Y esto equivale a 82.5 metros. Esto que encontramos acá, entonces, es el x2 que estábamos buscando. Ahora podemos encontrar el x total, que es la suma de estos dos. 318.13 más 82.5. Entonces, el alcance máximo que nos pide el inciso D es igual a 400.63 metros. Y esta sería la respuesta del inciso D. Entonces ahí tenemos ya resuelto el problema. Ahora con esta clase que hemos desarrollado acá, ustedes ya tienen la capacidad para resolver el resto de los ejercicios de la hoja de trabajo que se encuentra en el aula virtual. Entonces como tarea les va a quedar resolver esos ejercicios, y ya cuando tengamos nuestra conexión en vivo pues van a poder plantear todas las dudas que tengan. Entonces terminamos acá. Hasta la próxima videoclase. Un saludo para todos.